Terminando el mes de febrero, ya llevamos unos días pensando en el Antrochu. De hecho, algunos de ustedes seguro que recuerdan que estuvimos oteando disfraces y posibilidades para las videoquedadas del mes de febrero, porque otra cosa no habrá. Claro, sin disfraz no quedamos. Sin lo de los frisuelos está en marcha, ya lo apañaremos un día de estos. Pero sin bollo tampoco quedamos. El bollo de comadres. Parece que nos van a dejar sin la fiesta de les comadres, pero lo que no nos van a quitar es la tradición. Las tradiciones, sobre todo gastronómicas, que son las que nos gustan. Y a mí, Olga Puybuenas, me dijeron que la tradición era regalar bollos preñados. Así que yo traje el postre, la naranja, que me pareció bastante más fácil. Claro, lo que menos pesa, ¿eh? Porque sí, esto forma parte de ese menú tan especial que aunque no lo podamos disfrutar como estáis acostumbrados, podemos disfrutarlo en casa. Sí, este año hemos añadido, pues, podemos decir una innovación. Nosotros nos dedicamos al mundo de los eventos, pero como, bueno, debido a la pandemia que estamos todos viviendo, pues decidimos recuperar la tradición de hacer bollos preñados de les comadres. Porque sí, los bollos preñados, antiguamente en les cases pasaban horneando esos bollos, luego se regalaban a las familias de toda Asturias y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo también, porque por encargo podemos hacernos con estos bollitos. Sí, nosotros actualmente a través de nuestro Instagram, ahí tenemos un cartel que pone el precio del bollo preñado y a dónde se tienen que dirigir para encargarlo. Pueden hacer el encargo y se lo acercamos. En la recogida la tenemos en el bar Belarmino en Pola de Siero, donde es típica la fiesta de les comadres, pero también si quieren podemos llevárselo a sus domicilios. Y es que no es un bollo preñado cualquiera, porque aquí seguís la tradición de hacerlo con esa manteca especial que solo conocéis aquí la receta casi, y por eso queda así un poco diferente. Sí, el bollo preñado que es típico de Pola de Siero, ya sabéis que hay bollo preñado de pan, de hojaldre, pero este es de manteca de vaca y es la receta típica de Pola de Siero que se lleva arrastrando ya desde antaño. Varios tamaños, varias opciones para todos los gustos, ya si lo quieren acompañar con la tortilla salona, la lengua vaca y demás, nosotros con el bollín y la naranja yo creo que vamos bien. Sí, yo creo que voy a guardar un poco la línea, ¿no? Pues está perfecto, es un buen bollo, sabe muy rico y bueno, sugiero que se pruebe. Que lo disfrutemos, que no perdamos la tradición, caiga la que caiga, que sigamos adelante. Correcto. Pues eso, animo a todos los asturianos, animo a los polesos, animo a todo el mundo que pruebe el bollo de les comadres, de Pola de Siero. Pues nosotros vamos a probarlo. Venga, Tono, no deja esa cámara que ya te veo yo salivar y a disfrutarlo. Gracias a todos. La semana que viene es el jueves de comadres, sin fiesta de comadres, pero videoquedada, esa la podemos hacer igual y con el bollo más prestosa todavía. El caso es que cambiamos de escenario, dejamos Ariego, nos vamos hasta Cangues d'Onís.